Y si la ciencia avanzara no solo por grandes descubrimientos, sino por modas intelectuales que se extienden casi como un virus. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un documento muy particular. No es el típico estudio revolucionario, sino más bien una crítica mordaz, una sátira brillantísima disfrazada de artículo científico. Sí, se titula Un modelo simple de la evolución de los modelos simples de la evolución, y lo publicaron en 1999 dos físicos, Cosma Shalizi y William Tozier. Y es una joya. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer es desentrañar esta sátira para entender un fenómeno que es muy humano, muy del mundo académico, Ajá. cómo las ideas nacen, se propagan y a veces pues crean auténticas burbujas de conocimiento, burbujas que están totalmente desconectadas de la realidad. Es un análisis sobre los propios científicos, vamos. Sobre ellos y sus tribus, sí. Exacto. Así que, pues nada, vamos a desmontar este ingenioso modelo que, irónicamente, nos habla de cómo se crean otros modelos. Y aviso que tiene bastante miga. Bien, para poner un poco de contexto, empecemos por el principio. Los autores detectan algo que les llama la atención a finales de los 90. Sí, una especie de explosión notable, lo llaman. Eso es, una explosión de modelos sobre evolución biológica creados, y aquí está la clave, por físicos. A primera vista, esto podría parecer algo positivo, ¿no? Mentes nuevas, aire fresco en un campo. Claro, en principio suena bien, pero aquí es donde está el matiz, la clave de todo el artículo. A ver. Lo que señalan es que estos físicos no estaban dialogando con el conocimiento que ya existía. O sea, lo ignoraban por completo. ¿Ignoraban a quién, por ejemplo? Pues a los padres de la biología matemática, evolutiva. Mencionan explícitamente a Fisher, a Haldane, a Wright. Y no solo a ellos, sino a las 6 décadas de investigación que vinieron después. Vaya. No era un intento de construir sobre lo que ya había, sino de empezar de cero, como si a nadie se le hubiera ocurrido pensar en eso antes. Ya, pero, a ver, ¿no es esa a veces la clave del avance? ¿Una perspectiva externa? ¿Alguien que llega con herramientas distintas y ve el problema de una forma completamente nueva? Sí, a veces sí. A mí me gusta la analogía de intentar arreglar un reloj con herramientas de carpintero. Quizá no funcione, pero a lo mejor descubres algo inesperado sobre la mecánica del reloj, precisamente por no seguir el manual. Me gusta la analogía. Los autores suenan un poco cínicos, quizá hasta un poco guardianes de su campo, ¿no crees? Llaman a esta disciplina fisicobiología con un retintín bastante claro. Es que a veces el carpintero descubre algo, sí, pero lo que el paper critica es al carpintero que, sin ni siquiera abrir el reloj para ver cómo funciona, empieza a darle martillazos. Vale. Porque es lo único que sabe hacer y está convencido de que su martillo es la solución a todo. La crítica no va contra las herramientas nuevas. Entiendo. Va contra la negativa a aprender las reglas del material con el que estás trabajando. Aplicaba modelos de la física estadística directamente a un campo que no era el suyo. ¿Y a qué tipo de modelos se refieren? Para hacernos una idea de la mentalidad. Pues piensa en modelos de pilas de arena, por ejemplo. Ah, sí. Donde un granito de arena puede provocar una avalancha. Justo. O las transiciones de fase, como el agua convirtiéndose en hielo de repente. Son ideas muy potentes en física para describir sistemas con muchísimos elementos idénticos que interactúan de forma simple. El problema es que una especie no es un grano de arena. Exactamente. El problema es que aplicaban eso a la biología, sin preguntarse si una especie se comporta como un grano de arena, o si la extinción es como el agua congelándose. El texto no cuestiona la interdisciplinariedad, sino algo que podríamos llamar Colonialismo intelectual. colonialismo intelectual. Es una acusación fuerte, ¿eh? Lo es. Entiendo que el punto no es la colaboración, sino la arrogancia. Y para explicar por qué pasaba esto, los autores proponen su propio modelo simple. Su propio modelo, sí. Un ciclo de 7 pasos que es casi una comedia negra. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es que es demoledor. El ciclo que proponen, destripa todo el proceso. Venga, pues vamos a desgranarlo. El ciclo empieza con algo que parece inocente. Paso 1. Un físico encuentra un modelo matemático que le gusta. Generalmente uno sencillito, con muchas variables idénticas y un comportamiento emergente que mola. Y el segundo paso ya revela el pecado original de todo el asunto. Totalmente. Este físico ha oído hablar de Darwin, quizá ha leído a divulgadores como Dawkins, pero de biología matemática ni la más remota idea. Desconoce por completo a los gigantes sobre cuyos hombros debería subirse. Es una ignorancia que el sistema no solo permite, sino que incentiva. Exacto.
porque el tercer paso es la presión social. Este físico percibe que hay una moda entre sus colegas, un interés por anexionar la biología, por tratarla como si fuera una nueva provincia por conquistar para la física. La fiebre del oro intelectual. Tal cual. Y ahí es donde viene la magia, ¿no? El paso 4, que es donde la cosa se tuerce del todo. Aquí es donde se lía. El físico reinterpreta su modelo. Llama a sus variables especies o genotipos, a las interacciones ecosistema, y proclama, ni más ni menos, que ha dado un paso clave para encontrar las ecuaciones de Darwin. Pura reetiquetación. Totalmente. Y lo que viene después es lo que convierte una idea probablemente mediocre en una moda académica que se propaga. El paso 5 es crucial. La revisión por pares. Sí. Su artículo lo revisan otros físicos que son igual de ignorantes en biología que él. El criterio de evaluación no es la validez biológica del modelo, Claro. sino su similitud con otros artículos parecidos, escritos por otros físicos. Y concluyen que es publicable porque se parece a lo que ya conocen. Es una revisión por pares, pero los pares son del mismo club, no del campo que se está estudiando. Justo. Se están revisando entre ellos en su propia burbuja. Es un circuito cerrado. Precisamente. Y eso nos lleva al paso 6. El artículo lo leen más físicos y, como señalan con mucha ironía los autores, Ajá. lo leen en parte porque es más entretenido que los temas habituales de la física teórica. Y estos lectores, que tampoco tienen el contexto biológico, creen que están ante la vanguardia de la teoría evolutiva. Y el gran final, el paso 7, es el que cierra el círculo de una forma casi malévola. Es perfecto. Algunos de esos lectores se inspiran, recuerdan que ellos también tienen por ahí un modelo matemático simple y elegante con muchas variables, y el ciclo vuelve a empezar. El sistema se perpetúa. Uf, cuando lo leí me pareció increíble que alguien pudiera describir un fallo sistémico de una forma tan elegante y, a la vez, tan demoledora. Desde luego, es que es así. Pero la idea más potente aquí no es solo criticar la revisión por pares, que también lo hace. No. Lo verdaderamente genial es que nos da un algoritmo para crear conocimiento basura con las mejores intenciones del mundo. Ostras, qué buena forma de verlo. Demuestra que un sistema basado en el prestigio y en publicar, sin que nadie actúe de mala fe, puede autoengañarse colectivamente y acabar en un callejón sin salida. Es una lección de humildad brutal para cualquier campo. Vale. Este ciclo es una caricatura brillante y divertida, pero los autores no se quedan en el chiste. Lo usan de trampolín para demostrar que este no es un problema aislado. No, claro. Es un síntoma de algo más profundo, y para probarlo, lo conectan con dos ideas muy potentes. Exacto. Lo elevan a una categoría superior. La primera conexión es con el famoso caso Sokal. El caso Sokal, sí. Para quien no lo conozca, fue un experimento social tremendo. En 1996, el físico Alan Sokal escribió un artículo deliberadamente absurdo, lleno de jerga posmoderna y errores científicos flagrantes, y lo envió a una revista de estudios culturales, Social Text. ¿Y se lo publicaron? Se la coló, pero bien. Por la escuadra. Su objetivo era demostrar la falta de rigor intelectual en ese campo, cómo aceptaban cualquier cosa que sonara profunda y crítica con la ciencia, aunque no tuviera sentido. ¿Vale? Pues bien, los autores de nuestro artículo dicen que su modelo de 7 pasos documenta un proceso análogo, no en las humanidades, sino en la ecología cognointelectual de la propia física. Espera un momento. ¿Pero es una comparación justa? Sokal envió un artículo fraudulento para tender una trampa. ¿Actuó de mala fe? Claro, esa es la diferencia clave. Los físicos que estudiaban la evolución, por muy ignorantes que fueran, seguramente creían que estaban haciendo ciencia de verdad. ¿No es un poco excesivo ponerlos al mismo nivel? Es una objeción muy buena, sí. Y la clave está en el mecanismo, no en la intención. Sokal demostró que una cámara de eco se puede formar por afinidad ideológica, usando una jerga impenetrable para protegerse del escrutinio. Ajá. Lo que Chalice y Tozier argumentan es que aquí pasaba lo mismo, pero el motor no era la ideología, sino la ignorancia compartida. La jerga de la física estadística servía como barrera. Entiendo. Son dos caras de la misma moneda, la creación de una comunidad cerrada que se autovalida y es inmune a la crítica externa. Y esto nos lleva a la segunda gran idea. La epidemiología de las ideas, de Dan Sperber. A mí este concepto me parece fascinante. Es una pasada. La idea de que las creencias, las modas, los conceptos, se propagan en una población de forma similar a un virus. Es una analogía muy poderosa. Y aquí encaja como un guante.
Los modelos simples de los físicos son los virus. Y un punto muy interesante que destacan, basándose en Sperber, ¿Cuál? es que estos virus intelectuales no necesitan ser copias perfectas para propagarse. No se replican con alta fidelidad como un meme. Al contrario, Ah, ¿y qué es lo que les ayuda entonces? la novedad, la originalidad, el toque personal, eso es lo que les da relevancia y les ayuda a extenderse. Cada físico quiere su propio modelo, su versión ligeramente diferente, no una copia. Claro. Nadie quiere publicar algo que ya ha hecho otro. Se busca la distinción, el mérito personal. El sistema de incentivos de la academia empuja en esa dirección. Exactamente. Y si conectas esto con el panorama general, ves un patrón que va más allá de la física y la biología. Es un modelo sobre cómo se forman y perpetúan las modas intelectuales en cualquier campo. En economía, en psicología. En el mundo de las startups, donde quieras, la relevancia se obtiene por la distinción. Por eso el artículo predice con mucha lógica que habrá casi tantos modelos como modeladores. Una explosión de diversidad, sí, pero una diversidad que no necesariamente se ancla en un progreso real. Justo. Y las predicciones para el futuro que hacen en el artículo son la guinda del pastel. Tienen una mala leche increíble. Sí, son buenísimas. Dicen que esta proliferación de modelos continuará hasta que ocurra una de estas tres cosas. Primero, que se agoten todos los modelos matemáticos simples disponibles en la física. Una posibilidad remota, pero teóricamente posible. Sería como quedarse sin ladrillos para construir casas. Segundo, que el tema se vuelva tan común y aburrido como cualquier otro en la física. O sea, que pierda su atractivo, el glamour de la conquista, y se convierte en una subdisciplina más. Que se vuelva un trabajo normal, vaya. Eso. O tercero, que los físicos aprendan algo de biología de verdad. Y aquí viene el remate, porque añaden con mucha sorna que no confían en que el tercer factor se active antes que los otros dos. ¿Esa es la estocada final? Es una forma de decir, lo más probable es que se aburran antes de que aprendan. Es brutal. Pero la broma definitiva es una genialidad de autoconciencia. Señalan que ellos mismos, para describir este fenómeno, no han usado un modelo estadístico. No han caído en su propia trampa. Cierto. En cambio, lo dejan como ejercicio para futuros modeladores de modelos. Es un gesto que refuerza el tono satírico. Demuestran que podrían hacerlo, pero eligen no participar en el juego que critican. Al final, lo que nos deja este texto de 1999 es una sensación un poco agridulce, ¿no? Por un lado, es una sátira brillantísima y te ríes leyéndola. Y por otro, es un aviso muy serio sobre cómo funcionan las comunidades científicas. Nos ha dado un modelo perfecto de cómo se puede generar una burbuja de conocimiento, un callejón sin salida intelectual. Y sin que nadie actúe con mala intención. Exacto, ese es el punto. Es un recordatorio de que la ciencia la hacen personas, con sus sesgos, sus modas y sus presiones sociales. Hemos visto que el motor de todo es una especie de colonialismo intelectual. Esa idea de aplicar herramientas de un campo a otro sin respetar el conocimiento previo. Y el mecanismo que lo permite es esa cámara de eco, creada por un sistema de publicación y revisión que, al operar en la frontera entre disciplinas, pues falla en su función de filtro. Y lo hemos conectado con ideas más grandes, como el caso Sokal, que nos enseña que estas burbujas se pueden formar por distintas razones. Y con la epidemiología de las ideas, que explica por qué se propagan estas modas, la búsqueda de novedad y distinción personal a menudo puede pesar más que la búsqueda de la verdad. Para terminar, este documento, escrito justo antes del auge masivo de Internet, en el umbral de una nueva era de la comunicación, nos deja una reflexión final muy potente, casi profética. Sin duda. Plantea una pregunta provocadora para nuestra época. En un mundo de redes sociales, de archivos de prepublicación como el propio Archive, donde se publicó este artículo, Y ahora de contenido generado por inteligencia artificial que puede producir papers con solo pulsar un botón. justo. En este mundo, ¿cómo han cambiado los mecanismos de esta epidemiología de las ideas? Ahí queda eso. Es una pregunta que da un poco de vértigo, la verdad. Totalmente. Son estas cámaras de eco académicas, ahora más pequeñas pero más intensas, reforzadas por algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver. ¿Y que nos conectan solo con gente que piensa como nosotros? O, por el contrario, el mayor flujo de información y el acceso instantáneo al conocimiento de otras disciplinas ha ayudado a romper esas burbujas. El modelo de 7 pasos que describieron se ha vuelto 1000 veces más rápido y peligroso en la era digital. Una pregunta que sin duda da para pensar y para otro programa entero.
Gracias por acompañarnos en este análisis.